ahorita, cuando tenemos un terreno plano, ¿cómo sería la solución? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿O cuál es el criterio? ¿Cómo en general deberíamos tener el camino cuando estamos en un terreno plano? ¿Ah? ¿Construir un terraplén, ingeniero? Con terraplens para... Eso, muy bien, Adrián, muy bien. A ver, Adrián Núñez, voy a anotarte. O sea, en general debería ser en terraplén, eso es. En general, nuestro diseño debería ser en terraplén. ¿Con qué altura? A ver, Núñez, Adrián. Mi hijo también se llama Adrián. Núñez. Adrián, uy, habías tenido 4. 5. Ya, está bien. Muy bien. ¿Qué alturas? Variable, depende. Pero en general no podemos hacer de 5 metros de altura, por ejemplo, es locura ya también, ¿no? No podemos poner 5 metros de altura sin motivo, ¿no? Entonces, racionalmente será pues 60, 80 centímetros, 1 metro, por ahí. Esa es la altura que podríamos ir jugando, depende si es muy bajo el terreno, bueno, tantas cosas, pero por ahí está la cosa, ¿no? Ahora hay situaciones de terraplenes de 10 metros de altura, pero esos son generalmente en terrenos montañosos o en corte también, o en terrenos ondulados, ¿Ya? ¿Está bien? Está bien. A ver, 55 personas. Esperemos un poquito, o háganme alguna pregunta o algo que quieran saber o que yo si les puedo contestar algún tema. Ingeniero, yo tenía una pregunta, por favor. Dime, Teófilo. Ayer habló de tratamiento superficial, de eso. ¿Cómo más o menos, a qué se refería con eso, Inge? Ya. O sea, sabes que cuando uno hace la apertura de un camino, esto en un lugar donde no existen vehículos, ¿no? Pues recién vas a hacer apertura, o sea, recién haces la construcción de esa carretera. Entonces, generalmente, para poder definir qué volumen de tráfico va a pasar por esa carretera nueva, porque no tenemos ni un vehículo que pase. Entonces, se hace un estudio de origen y destino. A través de ese estudio de origen y destino, podemos estimar la cantidad de vehículos que pasarían durante 10 años, digamos. Quiero definir para 10 años el periodo de diseño. Siempre tengo que buscar, no para esa situación recién construida, no, para un periodo de diseño se hace las carreteras, no construyes, pero no se queda ahí, va a empezar a haber tráfico, va a incrementarse, entonces se trata de tener un periodo de diseño en proyectos así carreteros de 10, podría ser 20, 25 años, pero a medida que vayamos aumentando el espesor, o mejor dicho, el tiempo, más años, entonces se incrementa los espesores del pavimento. Más caro va a ser porque más vehículos van a pasar, entonces van a tener más cargas y entonces por eso es que se va incrementando. Ese es uno de los motivos por los que se diseñan para un determinado periodo de diseño, por ejemplo, de 20 años, 15 años, 25. Esos son los periodos normales de diseño, ¿ya? Entonces, yo ayer, si les decía, ya me olvidó, yo no me acuerdo bien, pero si ayer les comentaba que cuando así se hace una apertura de camino, lo que normalmente ocurre es que como recién van a empezar a circular los vehículos y a los 10 años cuando termine, no va a haber harto volumen, va a incrementarse, va proporcionalmente, pero ¿eso qué quiere decir? Que podemos iniciar, cuando es una vía importante nomás, podemos iniciar con un tratamiento superficial doble. ¿Eso qué es? Es la capa de rodadura. Por ejemplo, cuando ustedes no saben mucho todavía, pero bueno, yo puedo comentarles, para un pavimento flexible, también dicen asfáltico, bueno, un pavimento flexible, ¿cómo es su estructura? Según los científicos y según los métodos para hacer los diseños.
primero el terreno de fundación, o sea, el terreno natural. Ese terreno natural del suelo, digamos, donde vamos a asentar el pavimento, donde va a estar la estructura del pavimento, se llama subrasante, terreno natural o subrasante. Encima del terreno natural vamos a poner una capa que generalmente es una subbase granular. Encima de eso vamos a colocar otra capa que hay que diseñar con qué va a tener, se denomina capa base. Y encima de eso se coloca un riego de imprimación y luego viene la capa dura, que en general en nuestro país, cuando, por ejemplo, todas nuestras carreteras, las carreteras a Santa Cruz, las carreteras a La Paz, etcétera, son con concreto asfáltico, con mezcla de concreto asfáltico en caliente, la última capa. ¿Y qué es esa capa? Capa de rodadura. O sea, en general se dice capa de rodadura, pero yo puedo ponerle qué tipo de material. Entonces, de acuerdo al tipo de material, vamos cambiando el nombre de la capa de rodadura. Entonces, la capa de rodadura puede ser concreto asfáltico en caliente, que es lo que tenemos en nuestras carreteras. Pero cuando se hace una apertura por primera vez, por ejemplo, la Cochabamba-Santa Cruz, la primera vez cuando han hecho el proyecto de esa carretera, han abierto la carretera, seguro que han hecho con un tratamiento superficial doble. ¿Y en qué consiste ese tratamiento superficial doble? A eso me estabas preguntando, ¿no, Teófilo? Bueno, consiste en, has concluido la capa base, pones el riego de imprimación, que eso, por ejemplo, ustedes cuando vayan aprendiendo más, el riego de imprimación es un asfalto líquido de curado medio, bueno, todo eso hay que ir aprendiendo. Y luego vas a poner un riego de liga, y luego pones una gravilla. Gravilla malgradada se coloca. Es una gravilla que tiene unos tamaños fijos. No hay una gradación de diferentes tamaños, sino casi esta gravilla tiene casi el mismo tamaño. Entonces, eso lo acomodas y echas un riego de liga de nuevo, o riego de liga, y compactas. Entonces, esa es la primera capa del riego de imprimación que estoy queriendo colocar en vez del concreto asfáltico en caliente, que es lo que tenemos casi en todas las calles. La Blanco Galindo, por ejemplo, es concreto asfáltico en caliente. Pero la primera vez que han hecho en la Blanco Galindo, por ejemplo, casi seguro estoy que han hecho con tratamiento superficial doble. Entonces, lo que estoy explicando. Cuando recién se inaugura, se construye una carretera, unas vías que no tienen mucho tráfico, se puede economizar haciendo este tipo de capa de rodadura, que es un tratamiento superficial doble. Para que se den cuenta, y uno no se fija mucho. Por ejemplo, la Rubén Darío era hace unos 15 años tratamiento superficial doble, pero que es algo similar a lo que vemos como si fuera concreto asfáltico, pero tiene su diferencia, y justamente voy a terminar de ese tratamiento superficial. O sea, la primera capa es una gravilla se llama, malgradada, con diámetros de pasamalla número 4 a 3/4, parece que es. Ahorita no lo tengo bien en mente, pero por esas dimensiones, o sea, de esos tamaños de tamices se usa, y esa es la gravilla, la primera. Entonces acomodas esa gravilla y le haces un riego. Ese riego no tiene que ser demasiada cantidad, porque si no, no va a funcionar bien. Más o menos del diámetro de la gravilla, 2/3 partes debe estar cubierto por el asfalto líquido, o sea, el riego de liga, digamos. Y después se la compacta, se acomoda, más que compactar es acomodar, porque si yo uso compactadoras muy pesadas, se va a fisurar esa gravilla y se va a dañar, aunque esa gravilla tiene que ser de roca ígnea, ¿no? O sea, tiene que ser dura, no puede ser así metamórfica. Si yo pongo una roca metamórfica ahí,
eso se pasan los casos y se va moliendo. Entonces tiene que tener ciertas resistencias, cierta capacidad de esa gravilla. Es triturada, por si acaso, la gravilla, ¿no? O sea, ahí es donde cuesta un poquito caro y seleccionar eso. Esa es una primera capa de riego, o mejor dicho, de tratamiento superficial simple. Eso se llama tratamiento superficial simple. Después se deja curar, porque hay que dejar curar con ese riego de liga que estoy diciendo. Se coloca asfalto, cemento asfáltico con solvente, que es gasolina. Entonces hay que dejar que se evapore el solvente, que es la gasolina, se evapora y después de nuevo voy a hacer lo mismo, pero con otra capita de gravilla más pequeña, o sea, de diámetros menores. Y encima le echamos un riego de liga, o sea, asfalto líquido, se llama eso, es un asfalto líquido que es el RC 250, fíjense, tienen nomenclaturas. RC es asfalto líquido de curado rápido. Bueno, y luego hay que compactar. O sea, vuelvo a repetir, no se compacta con una de 12 toneladas, 14 toneladas, que hay compactadores de 14 toneladas, no se compacta así. Debemos compactar con una de 6, de 4, 6 toneladas, para acomodar más que todo eso. Y ahí se deja curar y ahí está, el tratamiento superficial doble. Eso es lo que había en esa carretera Cochabamba-Santa Cruz. Han pasado los 10 años, como nosotros casi, o sea, Bolivia casi no hace mantenimiento de las carreteras en forma permanente, entonces se ha dañado, o sea, es económico esa capa de rodadura que es tratamiento superficial doble, es económico, no es tan caro. Entonces se ha terminado y han vuelto a rehabilitar la carretera Cochabamba-Santa Cruz. Y al rehabilitar, le han cambiado ya no es tratamiento superficial. Ahora, ¿qué es? La capa de rodadura, vuelvo a insistir así, la capa de rodadura ahora es un concreto asfáltico en caliente. Si quiero cambiar el nombre, puedo decir también, es una mezcla asfáltica en caliente. Eso es lo que está actualmente. Y las doble vías que se están haciendo con pavimento flexible, igual, son concreto asfáltico en caliente. ¿Ya? ¿Está bien? Está buena la pregunta, Teófilo, ya que quería saber eso. Por ejemplo, otra capa de rodadura, yo te voy a decir, es el macadam por penetración. Esa es otra capa de rodadura. Otra capa de rodadura es las emulsiones asfálticas. Otra capa es un sello arena-asfalto. Fíjense, diferentes materiales que se colocan y cambian el nombre de la capa de rodadura. ¿Ya? O sea, el nombre genérico es capa de rodadura, pero ¿qué tipo de capa de rodadura vamos a colocar? Entonces va cambiando. Igual es en pavimentos rígidos. En pavimentos rígidos, si ustedes ven y me dicen, sí, es una losa que se pone de hormigón. Listo, está bien. Pero también las losas tienen diferentes situaciones. O sea, por ejemplo, a ver, ¿quién ha visto cuando han construido? Nadie ha visto, no seguro que nadie ha visto, la Blanco Galindo y Juan Pablo II. En esa intersección han construido la ABC de pavimento rígido. Lo han cambiado, lo han eliminado la rotonda y han resuelto poner un pavimento rígido y semáforos, ¿no ven? Entonces, ese pavimento rígido, ¿qué característica tiene? ¿Eso de hormigón? ¿Y listo? ¿O cómo es? ¿De hormigón simple? ¿O qué? ¿Cómo creen que son las losas? Las losas que son pavimentos rígidos, losas que son de cemento Portland, ¿no? O de concreto Portland, de concreto hidráulico también se denomina así, concreto hidráulico, porque es con cemento Portland y agua, ¿no? O sea, el agregado. ¿Han visto alguna vez o cómo creen que son en las vías que son importantes, donde hay cargas bastante pesadas, cómo es la losa? ¿Puro hormigón? ¿Hormigón simple? ¿O concreto simple? Tal vez. ¿Cuál es el término que más utilizan ustedes en San Simón? ¿Concreto o hormigón? ¿Cuál de los dos? ¿O los Hormigón. dos?
Hormigón, ya, muy bien, Luis Fernando, hormigón. Y yo, por lo menos, los que han estudiado seguramente, los docentes que te dan eso han estudiado en Oruro, entonces han estado usando la palabra hormigón más que todo. No está mal, está bien. Pero, por ejemplo, si tú estudias en México y en Colombia, más o menos es concreto hidráulico, o sea, concreto es la palabra. Y ven, si vean los libros, por ejemplo, van a ver concreto. Entonces, esos son libros mexicanos. En general son libros mexicanos cuando dice concreto, ¿no? Hay cosas que uno va aprendiendo con los años también. Por ejemplo, un método para determinar resistencia del suelo es el Severe, ¿no ve? Es famoso Severe, que hasta yo les diría que es un ensayo muy variable, muy burdo, no es un ensayo, un método muy, mejor dicho, excelente, que sea bueno. Tiene sus deficiencias, porque si tú haces un ensayo en el campo para Severe y a su lado, a 2 metros, haces otro ensayo del Severe, varía el resultado, no es el mismo, varía por diferentes condiciones. Bueno, eso no hay problema. Pero actualmente ya no se usa en los métodos de diseño de pavimentos, ya no se usa al Severe. Al Severe ya no lo usamos. Hacemos correlación, o sea que como empleamos nosotros en Bolivia Severe, entonces sacamos del Severe y tenemos que, para entrar a los métodos de diseño, cambiar al método de resistencia que están usando actualmente. ¿Y cuál creen que es el que actualmente se usa para determinar la capacidad de soporte de los suelos? ¿Cuál creen? O sea, fuera del Severe, ¿no? ¿Cuál? SPT. Bueno, SPT más que todo sirve para definir la capacidad de soporte de obras de arte, para puentes, para eso usamos el SPT. No, para carreteras, normalmente cuando a mí me contratan, por ejemplo, para hacer diseño de una carretera, vamos haciendo el ensayo del Severe. Pero si yo quiero entrar al método AASHTO, ya no hay, o sea, los métodos modernos de la AASHTO ya no utilizan el Severe, sino es otro parámetro de resistencia. ¿Cuál es ese otro parámetro de resistencia? El último, el actual, ¿no? A ver, piensen. ¿Nada? Es el módulo resiliente. Ese es el último método. Y entonces cuando ustedes vean carreteras 2, diseño de pavimento, ahí van a ver que tienen que entrar a las fórmulas, a las tablas, a lo que tienen el AASHTO, módulos resilientes. Ahora, pero ¿cómo es la cosa? Nosotros estamos acostumbrados a hacer Severe. Entonces, en base a los Severes, determinamos un Severe de diseño y con ese Severe de diseño entramos a las gráficas que tiene la AASHTO y lo saca por correlación el módulo resiliente. O sea, es lo que se hace actualmente. O sea, casi no hay en laboratorios módulos resilientes. Recién están empezando a hacer ese método de prueba, digamos, ¿no? Para tener, no sé, en la Universidad de San Simón tal vez hay, pero no creo, módulos resilientes. Entonces, por ejemplo, en la universidad yo he contratado varias veces en el laboratorio de zootecnia para hacer otro, el K. ¿Cuál es el K? A ver, así como he dicho Severe, hay otro símbolo que es K, mayúscula. ¿Y qué es el K? ¿Saben? Pues otro parámetro de resistencia. ¿Cuál es el K? Estamos hablando de parámetros de resistencia del suelo. El K es módulo de reacción de la subrasante. Entonces, San Simón, por ejemplo, tiene para determinar el K, módulo de reacción de la subrasante. Eso se hace con un carro que tiene ahí el laboratorio y se pone una gata y una placa y se aplica una presión. Entonces, el K es la relación, o sea, quiere decir la división
entre la presión y la deformación. Entonces, la respuesta, por ejemplo, está en esta, si estoy manejando kilogramos sobre centímetro cúbico. Ese es el K, módulo de reacción de la subrasante. Pero que también tiene otros nombres. Tiene el coeficiente de balasto, se llama también. También se llama coeficiente de Westergaard, ese mismo K, ¿no? Y así, o sea, por ejemplo, si ustedes agarran libros, cambiando de tema, si ustedes agarran un libro mexicano, no van a encontrar Severe. En el libro mexicano lo buscan y dicen, ¿dónde está el método Severe? No hay. Lo han cambiado los mexicanos. ¿Y qué símbolo utilizan o qué palabras que equivalen a lo mismo, al Severe? Los mexicanos han cambiado por BRS, que es valor resistente del suelo. O sea, con eso se entra para... Ellos no quieren usar la palabra del Severe o las letras, los símbolos del Severe, porque dicen que no quieren copiar, pero igual nomás copian, ¿no? Entonces, valor resistente del suelo lo han cambiado a ese nombre, en vez de decir Severe. Bueno, ya. ¿Está bien, Teófilo? O tal vez quieres preguntarme algo más. ¿Está bien? Está bien, Inge. Ya, Está claro. listo, gracias. Bueno, seguiremos. A ver, haremos nuestro ejercicio de... Listo. Hemos visto curva simétrica, ¿no ve? Hemos visto curva simétrica. Hemos dicho L medios más L medios nos da la longitud total, la simetría. Desde el PIB hasta el PCB, este es L medios. Del PIB hasta PTB, L medios. Entonces, eso quiere decir que es una curva simétrica, curva vertical, ¿no? Estamos hablando de curvas verticales. Por eso, si ustedes se han dado cuenta, se aumenta una B dentilabial para diferenciar con la planimetría. En la planimetría usamos PC, PT, nada más, ¿no? ¿Ve? Pero en el perfil longitudinal, como es un perfil del eje de la carretera, entonces PCB, ¿ya? PIB. Entonces, esa es una curva vertical simétrica, ¿no? Después vimos las fórmulas y bueno, aquí dentro del resumen de la parte teórica, aquí tenemos una curva vertical asimétrica. Y alguien me preguntaba ayer justamente, me decía, si vamos a poner un puente, ¿cómo hacemos la curva vertical? O sea, por ejemplo, el puente tendríamos que poner aquí, digamos así, cambiando la curva. Entonces, lo que se hace es sacar de la curva y colocar aquí, digamos. Entonces, este va a tener una longitud y este otro otra longitud. Y la suma de las dos longitudes es la longitud de la curva vertical. Estas distancias de las longitudes son horizontales. Eso sí, siempre se está insistiendo, ¿no? Este Y, que es corrección, o sea, hemos definido que es corrección dependiente, ¿no? El Y. Y bueno, pues así vamos viendo los símbolos. Este E es la externa de la curva vertical, ¿no ve? Después, estas son la pendiente en la pendiente de entrada, de la tangente de entrada es M, hemos dicho que es M. En este caso, con signo negativo, porque está bajando. Y aquí tenemos una pendiente de subida ya también, que hemos dicho en nuestro libro, si pasas del PIB, el segundo ramal de esta parte ya viene a ser N, ¿no ve? El primero M, el segundo N, así está en nuestro libro. Y todas las fórmulas están en base a ese criterio. Y esta pendiente, ¿qué sería? ¿Positivo o negativo? Positivo, porque va subiendo. Por convención es eso, ¿no? Este que está bajando, negativo. Eso tiene de lógica, ¿no ve? Entonces, si yo quisiera saber cuánto es la externa de la curva vertical en una asimétrica, entonces aquí tienen su fórmula. Ustedes busquen en su libro la ecuación 4.9, depende, parece que hay unas diferentes ediciones,
pero ahí van a encontrar la externa de la curva vertical es la diferencia algebraica de pendientes, ¿se acuerdan? Eso no se olviden, y es la diferencia algebraica de pendientes. Entonces, y por la longitud del primer ramal, L1, multiplicado por la longitud del segundo ramal, dividido entre 2 veces la longitud de la curva vertical. Con esta formulita encontramos esta distancia vertical, que es la externa de la curva vertical, ¿no? Y también podemos ir viendo muchas veces en estos análisis de curvas verticales debemos encontrar cuál es el punto más bajo. El punto más bajo de esta curva cóncava. Entonces, tenemos un punto ahí, pero no sabemos cuál es exactamente, o sea, qué distancia. Entonces, lo que hacemos es determinar una distancia X y vamos a ir estimando cuánto va a ser, a qué distancia va a estar este punto más bajo. Para eso, tenemos fórmulas. O sea, si está en la segunda o en la primera rama de la curva asimétrica, entonces X va a ser en la primera, en la segunda es esta, L2, o sea, la longitud en el segundo, o sea, L2 aquí. Este es el X en el segundo ramal. El segundo ramal es a partir del PI a este lado. Entonces, si está aquí, este es el X, voy a encontrar a través de esta forma. Y va a estar en el primer ramal, la pendiente desde el primer ramal es M, ¿no? Hemos aprendido que este es M. Entonces, de aquí vamos a saber a qué distancia y a través de esta otra forma. Es lo mismo, solamente que cambia M, L1, N, L2. O sea, no necesito que aprendan de memoria estas ecuaciones. Estas ecuaciones ustedes pueden tener un formulario y listo, ¿no ve? Entonces, eso es para determinar. Otro concepto teórico para definir estas curvas verticales es el coeficiente angular. Lo voy a aumentar un poquito para que se lea mejor. Esto lo tienen en su libro también, por si acaso. El coeficiente angular de una curva vertical dice K sub B, sin K minúscula es, ¿no? Yo hace un rato les decía K mayúscula. Ese es módulo de reacción de la subrasante. En cambio, en este caso, el coeficiente angular de una curva vertical se denomina K sub B. Y es igual a aquí voy a leer, define la curvatura de la parábola como una variación de longitud por unidad de pendiente. O sea, la longitud de la curva vertical como una variación de longitud por unidad de pendiente. O sea, por una unidad de pendiente, metros por porcentaje, ¿no? Si I, o sea, la unidad de pendiente es 1%, entonces K sub B sería, o sea, ¿qué es K sub B? Coeficiente angular. Sería la longitud dividido entre 1%. Eso sería la longitud, no va a estar en kilómetros, va a ser en metros por porcentaje. Entonces, K sub B es la distancia horizontal. Si ustedes ven, K sub B es la distancia horizontal. Aquí está, K sub B es la distancia horizontal en metros necesaria para que se efectúe un cambio de 1% en la pendiente de la tangente a lo largo de la curva. O sea, para cambiar, por ejemplo, aquí este tenía 5 y aquí tenemos 4. Entonces, 1% cambia. Esta longitud horizontal vendría a ser K. Eso es lo que está diciéndonos. ¿Ya? De esta manera, si K sub B es la distancia horizontal para que se produzca un cambio dependiente del 1%, la longitud necesaria para que se produzca un cambio total dependiente de I% será la longitud total LB de la curva. Esto es LB, la longitud de la curva. Todo esto es la longitud de la curva vertical. Va a ser K sub B por I, ¿no? Mediante la expresión anterior, como se demostrará más adelante, se puede determinar las longitudes mínimas de las curvas verticales. Después vamos a ver cómo calculo, cómo encuentro cuál sería la longitud mínima de una curva vertical en base a estos criterios del coeficiente angular de la curva vertical, ¿ya?
Así dice, para un coeficiente angular caso B dado, según los criterios de seguridad, drenaje, comodidad y apariencia. Eso vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Criterios de seguridad, drenaje, comodidad y apariencia. De acuerdo a esos criterios, nosotros definimos cuánto sería la longitud de la curva vertical como mínimo. Si se acuerdan, yo les he dicho, podemos, varía en función de la velocidad y de todo, pero yo les he dicho una longitud de estas curvas verticales como mínimo 30 metros, más o menos es lo que se estila, pero podemos aumentar dependiendo cuánto es la velocidad, entonces va cambiando. ¿Y cómo se define? Fíjense, dice, hay unos criterios. Esos criterios son de seguridad, de drenaje, de comodidad y apariencia, y de acuerdo al tipo de carretera a proyectarse, definimos cuánto va a ser la longitud de la curva vertical, ¿ya? Eso veremos en la próxima clase, pero quiero que tengan idea que esta longitud de la curva se puede encontrar, se puede saber cuánto vamos a poner. La otra opción es que aquí te den una longitud. Por ejemplo, aquí un ejercicio que vamos a ver, una curva vertical convexa simétrica, es simétrica. Para el cálculo de una curva vertical simétrica se dispone de la siguiente información. Abscisa del PI, o sea, abscisa es la progresiva, ¿no? Kilómetro 2 más 640 metros. Cota del PIB, 500. O sea, no, tenemos ahí una cota de 500. Pendiente de la tangente de entrada, más 8. O sea, está subiendo, más 8. Pendiente de la tangente de salida, menos 3. O sea, está bajando, menos 3. Longitud de la curva vertical, nos están dando 120. En este ejemplo nos dan la longitud. Después vamos a ver cómo se calcula esta longitud, ¿no? Entonces, nos piden calcular la curva vertical en abscisas de 10 metros. Cada 10 metros quiero saber qué cota va a tener la curva vertical, ¿no? Entonces, para la solución, viendo nuestro libro también, pueden ustedes guiarse, dice, ahí vemos la figura. Si vemos la figura es esta, ¿no? Este es con 8% va subiendo y después va bajando con 3, ¿no? Aquí está pendiente M, es 8, y después baja con menos 3. Aquí está N menos 3. Entonces, este dibujo podríamos hacerlo, o si no, aquí vemos, ¿no? Más 8 y menos 3. Bueno, para solucionar, dice, vamos a encontrar las abscisas de PCB. Entonces, para encontrar las abscisas de PCB, ¿de dónde voy a partir? ¿Cuál tengo abscisa? Abscisa tengo en PIB. Entonces, de ahí, porque después no hay otras abscisas. Entonces, la abscisa del PIB, y en función de eso, vamos a definir las abscisas que vamos a ir armando, ¿no? O sea, tenemos que ir armando en el sentido de que aquí tenemos esta abscisa del PIB. Entonces, queremos encontrar la abscisa del PCB y la abscisa del PCB y del PTB. ¿No ven? Queremos abscisas, o sea, distancias progresivas. Esto es lo que quiero. Entonces, del PIB tenemos aquí kilómetro, vamos a buscar de nuevo, kilómetro 2 más 640. Entonces, de la abscisa del PIB, aquí por ejemplo podemos aprovechar que está la abscisa del PIB, tenemos que restar, ¿no ven? ¿Cuánto vamos a restar? Vamos a restar de aquí, ¿cuánto vamos a restar? LB medios, o sea, la longitud de la curva, la mitad, hasta tener este punto. O sea, estas distancias hemos dicho que son horizontales. Entonces, del PIB, de la progresiva, hay que restar. ¿Por qué voy a restar? Porque esta es una progresiva que está más adelante, ¿no? O sea, en el kilómetro 2 más 640, como está aquí, kilómetro 2 más 640. Entonces, tengo que restar para tener la cota, o mejor dicho, la abscisa de PCB. ¿Cuánto voy a restar? LB medios, o sea, la longitud entre 2. Entonces, ¿cuánto era nuestra longitud? Nos han dicho que 120. Son 120 entre 2. Y ahí está la abscisa, ¿no? O sea, restar. Si quiero sacar la abscisa del PTB, ya también, de la abscisa del PIB, voy a sumar, ¿no ven? Tenemos aquí la abscisa
Esta es la abscisa, kilómetro 2 más 640. Son distancias horizontales, ¿no ves? Siempre es bueno eso reiterar. Más, tengo que sumar más LB medios y voy a tener PTB. Entonces, es lo que se hace aquí. Abscisa del PIB más LB medios. Y tenemos 2 más 700. Bueno, fuera de las abscisas debemos encontrar las cotas ya también de PCB y de PTB. Entonces, ¿cómo se hace? Para encontrar eso, tengo que ver aquí, a ver, vamos a ver esto. Aquí, la cota, tenemos 500. De esta cota, tenemos que ver cómo en el gráfico, para ayudarnos, qué es lo que ocurre. Tiene que bajar, ¿no ve? Tiene que bajar hasta este punto PCB. Entonces, tenemos que poner 500 menos, ¿qué longitud tenemos aquí? Desde aquí, desde el PIB. Es 120 entre 2, 60. Por la pendiente esta, más 8%, o sea, vamos a sacar el porcentaje de eso, ¿no? Entonces, 0.08. O sea, la pendiente menos, ¿ven? Estamos restando, menos 0.08 por 60. Y esa es la cota de PCB. Si quiero sacar la cota del PTB, la cota del PTB de esto, ¿qué tenemos esta cota? 500. ¿Qué vamos a hacer? Va a disminuir, va a bajar. Fíjense, estamos viendo la gráfica, nomás tenemos que hacer menos. ¿Menos cuánto? La longitud, ¿cuánto es de este lugar, desde el PIB hasta el PTB? LB medios, o sea, 60 también. Pero la pendiente no es la misma, es 3 menos 3%. Entonces, 0,03 debemos colocar, ¿no? 0.03. Por 60 metros, que es la mitad. Entonces, determinamos que la cota del PTB va a ser 498,200 metros, ¿no ven? Cotas en la tangente en puntos intermedios. Podemos ir sacando puntos intermedios, o sea, los puntos intermedios podemos empezar aquí. Por ejemplo, aquí académicamente para explicar el primer punto 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Y después este otro lado el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. Entonces, ¿por qué estamos haciendo eso? Porque nos han dicho cada 10 metros. Entonces, el punto 1 está a 10 metros. Aquí está X1. El X2 va a ser a 20. El 3 va a ser a 30. El 4, 40. O sea, cada 10 metros nos están pidiendo que encontremos la cota de la curva. Pero para poder encontrar la cota de esta curva, primero vamos a encontrar las cotas sobre la tangente. Esta es la tangente. Y a este otro lado igual. Cuando son simétricas, este 5 con este 6, pues se guardan relación, el 4 con el 7, el 3 con el 8. Entonces, de esa forma es más fácil. Entonces, veremos. A ver, empecemos por la primera cota. La cota 1 va a ser la cota del PIB menos M por la distancia. ¿Cuánto es la distancia? La distancia, si vemos, es desde el PIB, si estoy agarrando, ¿cuánto es hasta acá? 50 metros. Entonces, tomo 50 metros y multiplico por 0,08, que es la pendiente, ¿no? Entonces, tengo la cota de 1, 496. Esa cota 496, ¿dónde está? Está sobre la tangente aquí, el 1. Ahora vamos a determinar el 2. ¿Cómo podemos hacer? La cota del PIB, tenemos ahí la cota del PIB, seguimos, PIB, menos M y 40. Desde el PIB tenemos una distancia de 40 metros. ¿Y con qué pendiente? El 8%. El primer ramal está con 8, ¿no ve? 8%, pero 8% tengo que poner en decimal, y entonces es 0,08. O si quieres, 8 dividido entre 100, ¿no? Para tener en decimal, no en porcentaje. Entonces tenemos 496,8. Listo, la cota de 2. La cota de 3, igual, del punto 3, esta cota. ¿Cómo hago? Tengo la cota del PIB. Voy a disminuir, voy a restar, porque estoy viendo aquí, ustedes tienen que guiarse, no es, unas veces pueden ser sumar, restar, etcétera. Entonces, ahí es lo que uno tiene que ubicarse. En este caso, esta cota del 3 es más
es menos, ¿no ve? Del PIB, entonces tengo que restar. ¿Qué distancia voy a recorrer desde el PIB hasta aquí? 30 metros. Entonces, ¿y por qué pendiente? 8%. Entonces, de esa forma, ¿dónde está? Aquí. Para la cota 3, 30 metros, y esta es la cota del punto 3. Para la del 4, igual, la del 4 estoy sacando aquí sobre la tangente. Es la cota del PIB menos M, que es la pendiente del primer ramal, desde el PIB a este lado es primer ramal, del PIB a este otro lado segundo ramal, ¿no? Por 20 metritos, ¿no? O sea, ya queda de aquí 20 metros. Y nos da esta cota, la del 5, igual, 10 metritos ese de aquí, ¿no? Entonces 10 metros. Y nos da 499,200. Este, 8, está más abajo, este va más arriba, ¿no? Dentro de la lógica del dibujo. Después hacemos la cota del 6, esta cota del 6. Entonces tengo la cota del PIB menos N, que es la pendiente del segundo ramal, por esta distancia. Esa distancia es 10 metros. Entonces tenemos 449,7 y así determinamos para cada uno. El último sería el punto 10, sería la cota del PIB menos. ¿Por qué? Porque estamos bajando, está bajando. Y menos N, que es el 3%, que lo dividimos entre 100 y multiplicamos por la longitud desde el PIB hasta el 10 son 50 metros y hasta el PTB son 60. Entonces, estos son las cotas intermedias, o sea, las que están fuera del PCB, o sea, son cotas intermedias, fuera del PTB, cotas intermedias. Bueno, ya tenemos estas cotas sobre las tangentes de entrada y la tangente de salida. Estas son las tangentes, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa es aquí, en la curva. Entonces, tengo que hacer corrección de pendiente. ¿Cuál es la corrección de pendiente? Y hemos dicho, ¿no ve? Y en este caso tenemos que va subiendo más M, ¿no? M va subiendo, que es 8%. Está la pendiente de subida 8%. Menos, ¿no? Diferencia algebraica de pendientes es I, menos. ¿Menos qué? Menos 3, o sea, menos 3. Entonces, esto, menos con menos, da más, 8 más 3, 11. Entonces, puedo poner 0,11. La diferencia algebraica de pendientes para este ejercicio resulta ser 11%, que es 0,11. ¿No ven? Ya tenemos la diferencia algebraica de pendientes. Como es una curva simétrica, usamos la fórmula. Esa es la fórmula que nos dan. Y es la corrección de pendiente. La corrección de pendiente se refiere a estos yes, estas correcciones de pendiente que tenemos que ir bajando. Entonces, esta corrección de pendiente es I, la diferencia algebraica de pendientes, dividido entre 2 veces la longitud de la curva, por X. Entonces, haciendo la operación de esta parte y dejando X al cuadrado, este sería como un factor. Entonces, ya tenemos este factor que vamos a ir corrigiendo a cada uno de estos. Entonces, pasamos a... Esta constante no debe aproximarse, puesto que ella está basada en los parámetros y longitud de la curva vertical, que también son constantes. En otras palabras, debe considerarse con toda su fracción decimal. Por eso estamos utilizando varios decimales. Generalmente usamos 5 decimales, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, la corrección de pendiente queremos sacar Y. La corrección de pendiente es Y, ¿no ve? Si vemos la gráfica de curva vertical, el Y, que es corrección de pendiente, o sea, es bajar, si quieren, aquí. El Y es bajar aquí, de este 3, aquí voy a bajar, este es Y, ¿no? Es la corrección de pendiente, se llama así. Entonces, queremos hacer la corrección para el punto 1, por ejemplo, ¿cuánto sería la corrección de pendiente? La distancia es X1, 10 metros. Entonces, 10 elevado al cuadrado, de acuerdo a la fórmula, aquí al cuadrado tenemos que hacer, multiplicado por esto,
Entonces, 10 metros hemos dicho, la primera, 10 metros. Por lo tanto, es 0,046. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a bajar aquícito 0,046. O sea, pequeño, no se nota casi, ¿no ve? O sea, 4 centímetros, casi 5, ¿no? Entonces, esa es la corrección de pendiente, Y1 para el primer punto. Para el segundo punto, igual. Tenemos esta constante multiplicado por la distancia. ¿Cuánto es la distancia para el segundo? Estamos usando 20 metros ya, ¿no? O sea, de aquí estamos midiendo 20 metros. Entonces, esta corrección de pendiente ahora va a ser 0,183. El tercero, 0,41. Lo mismo, la constante multiplicado por la distancia. La distancia es 30 metros. Para el punto 4, 40. Y para el punto 5, 50 metros. Entonces, aquí, por ejemplo, la corrección de pendiente para el punto 5 es 1,146 m. O sea, para el punto 5, esto es 1,146 m, que hay que poner hacia abajo, porque la curva está abajo, ¿no? Entonces, de esta cota vamos a restar después. Tenemos que bajar del 5 a esta cota, porque lo que nos interesa son las cotas sobre la curva, ¿ya? Entonces, eso es lo que estamos queriendo hacer. Aquí, por el momento, hemos hecho la corrección de pendiente. Perfecto, ya hemos terminado de la primera parte. Y por eso es que les he dicho el otro ramal es simétricos estos valores. Como comprobación, o sea, aquí dice, bueno, siguiendo así académicamente el ejercicio, como comprobación, esta última corrección de pendiente, o sea, en el PIB, debe ser igual al valor de la externa. O sea, si sabemos este PIB, esta altura, es la externa de la curva vertical. Y tenemos una fórmula para determinar la externa. Cuando es curva simétrica, siempre hay que fijarse si es simétrica o asimétrica. Entonces, la longitud de la curva vertical es 120 por I, que es la diferencia algebraica de pendientes, 0,11 en valor absoluto. No tienes que poner aquí si es menos o algo en valor absoluto, porque la externa es un valor, es un número, no negativo. Y dividido entre 8. Entonces, es 1,65, que es igual al que tenemos aquí, 1,65. Cuando tenemos para 60 metros, y estamos comprobando, por otro lado, por esta fórmula, de la externa de la curva vertical. O sea, coincide. Como se trata de una curva simétrica, las correcciones de pendiente de los puntos 6, o sea, de estos puntos 6, 7, 8, 9 y 10, van a ser similares, o sea, en la segunda rama son exactamente las mismas correcciones de los puntos 5, 4, 3, 2 y 1, o sea, de la primera rama. O del primer ramal, también puedo decir, de la primera rama o del primer ramal. Entonces, ¿qué está diciendo? Que las correcciones de pendiente, este 4, esta altura, es igual que la del 7, que el 5 es igual que el del 6, ¿no? Que el del 8 es igual que el del 3, y así. ¿Por qué? Porque es una curva simétrica. Y aquí mismo dice, como se trata de una curva simétrica, las correcciones de pendiente son la misma. Listo, ya tenemos eso. Ahora nos interesa obtener las cotas de los respectivos puntos sobre la curva, llamadas también cotas rojas. En nuestro libro dice, bueno, vamos a llamar también, podemos llamar también cotas rojas. Cotas de proyecto, cotas de rasante o cotas de subrasante. O sea, no solamente rojas, podemos llamar cotas de proyecto, cotas de la rasante o cotas de subrasante. A estos de la curva, estos sobre la curva, estos puntitos que todavía no hemos encontrado, estos puntitos. Entonces, ¿cómo se llaman? Cotas rojas. Podemos llamar cotas de la subrasante, cotas de la rasante, ¿no? Entonces, para eso, nosotros tenemos ahí, ya hemos encontrado, a ver, bueno, aquí estamos. Tenemos la externa, las cotas de la rasante o de la subrasante, cotas de proyecto también, ¿no? Cotas rojas, cotas de proyecto, cotas de rasante,
o cotas de subrasante. Por ejemplo, la diferencia entre cotas de rasante y subrasante es, cuando yo utilizo cota de rasante, es la cota terminada con pavimento. En cambio, esta cota de subrasante es del terreno natural nada más. Cuando no voy a poner un pavimento, entonces denominaría cota de subrasante. ¿Sí? Entonces ya sabemos el criterio, entonces necesitamos calcular sobre la curva cuáles son esas cotas. Para eso, aquí en su libro han hecho una tabla, ¿no? Para determinar cuáles van a ser las cotas. Y va colocando, por ejemplo, aquí empieza de arriba, PSB. Su abscisa, estamos sacando un resumen de lo que tenemos la información. El punto 1, que es a 10 metros, entonces de 580 a 590. Una cosa que tal vez aquí puedo aprovechar es que las longitudes de estas curvas verticales generalmente son enteras, ¿no? O sea, ¿por qué hacemos longitudes enteras, o sea, sin decimales de la curva vertical? Para facilitarnos los cálculos, eso es la idea. ¿Para qué voy a hacer de 120,35 metros si puedo adoptar 120? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí en este ejemplo 120 redondo, y por eso es de 580 a 10 metros, a 10 metros, a 10 metros, y llegamos, sumamos los 120 metros y tenemos el kilómetro 2 más 700, ¿no? O sea, aquí, si 580 más 120 da 2 más 700. Y nos han pedido que hagamos los puntos en la curva cada 10 metros. Entonces, el punto 6 es a cada 10 metros. 640, 650, 660 y ahí está. Entonces, aquí pone pendientes, el primera rama o ramal es más 8, subiendo. Y el segundo del PIB, el segundo rama o ramal es de menos 3, ¿no? Pendientes de menos 3. Las cotas en la tangente, esto es lo que hemos sacado, lo que tenemos en la teoría, o mejor dicho, en el cálculo. Cotas en la tangente, ¿no? Eso es lo que hemos sacado, cotas en la tangente. Entonces, estas cotas en la tangente, todos estos valores lo tenemos aquí en resumen. Aquí está, todos esos valores. Y después vamos a poner la corrección de pendiente. La corrección de pendiente es ese valor que hemos dicho Y, ¿no ve? Corrección de pendiente. Entonces, la corrección de pendiente, por ejemplo, para el punto 1 es 0,046. Entonces, lo vamos a copiar, 0.046. ¿Y cómo va a ser? ¿Va a ser positivo o va a ser negativo? Eso tenemos que ver con la figura, con la gráfica. Entonces, es de la tangente hacia abajo, es la curva, ¿no ve? Entonces, va a restar, va a ser menos. Toditos van a ser menos, por ejemplo, en este caso. Por lo tanto, aquí está la corrección de pendiente, negativos, toditos negativos, o sea, son negativos, ¿no? El del PCB es 0. No hay que corregir, está en ese mismo punto, pero después hay que ir corrigiendo, ¿no? Aquí va subiendo. Cuando es el PIB, ahí está, menos 1,650, que es lo que hemos comprobado más a través de la externa, ¿no ve? Entonces, ahí está 1,650. Y luego tenemos que determinar las cotas rojas. Aquí dice cotas rojas. Aquí podría poner cota de la rasante, cota de la subrasante, depende de cómo estoy haciendo, cota de proyecto, listo. Entonces, la primera se mantiene. La segunda, como este es en la tangente, ¿no ve? Eso sí es importante que se ubique sobre la tangente. Estamos sacando el 2, por ejemplo, el 3. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a restar la corrección, el Y, la corrección de pendiente. Entonces, aquí, corrección de pendiente, vamos a restar 496 menos 0,046, 495. Y así vamos restando todos. En este caso va a ser todos, ¿no? Puede haber al revés, puede ser, por decir algo, a ver, en vez de que baje esto, voy a tener uno que suba por aquí. Entonces, tengo que ir sumando ya también, ¿no ve? O sea, no puede, unos bajan, otros suben, ¿no? Aquí está bajando, entonces aquí vamos a restar porque es sobre la tangente. Pero si tuviéramos aquí una que vaya subiendo así, sobre la tangente voy a subir a la curva sumando, porque la cota tiene que ser más, ¿no ve? Es un poquito la lógica la que se maneja. Entonces, por eso es que aquí la cota roja se resta del 500 menos y tienes la cota de
o sea, mejor dicho, la cota roja es la cota de la rasante, la cota de proyecto, y para sacar eso estamos en base a la cota en la tangente, restamos la corrección de pendiente y tenemos la cota en la curva o la cota de proyecto o la cota de subrasante. ¿No ven? ¿Listo? ¿Me han entendido? ¿No? Más o menos, ¿qué es lo que pasa? ¿Están más o menos bien? Habían bajado unas 3 personas. 3 personas que se han escapado. Pero no importa, no hay problema. Han comprendido, ¿no? ¿Está bien? ¿O es muy difícil? Para mí es relativamente fácil. ¿Sí? Bueno, como no me contestan así, voy a suspender hoy la clase a esta hora, ¿ya? Tengo que mandar unos documentos a La Paz. Gracias. Ahí por lo menos uno que me ha chateado. Ya, gracias. Listo, Inge. Listo, te agradezco, José Armando. Entonces, me han entendido. Espero que repasen el libro para que esté más comprendido, comprendan mejor, ¿ya?